Voz de la Patria Grande. La recién suspendida vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, anuncia que asumirá como jefa de Estado a partir del 5 de enero. Manifestó que tomará las riendas en Carondelet por mandato expreso de la ley, mientras Daniel Noboa participa en la campaña electoral de las presidenciales de febrero. Su determinación surge en medio de una fuerte presión por alejarla de su función pública. Me dirijo a ustedes para anunciar que el 5 de enero del 2025 asumiré la presidencia constitucional de la República del Ecuador por mandato expreso en la ley como función propia y constitucional. Debo atender esta responsabilidad mientras el señor presidente Daniel Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral, cuya candidatura se encuentra en firme y es irrenunciable. La política además pidió a los ciudadanos confianza y tranquilidad y prometió que su gestión sería totalmente responsable e imparcial. Del mismo modo aseguró que garantizará un periodo de paz y de respeto a la democracia, los derechos y las libertades. También hizo un llamado a la comunidad internacional para que rechace cualquier intento golpista. Anteriormente, Abad tildó el decreto que ordenó la suspensión de su cargo como una herejía jurídica absolutamente inconstitucional, arbitrario e inválido. Para profundizar en este tema, nos contactamos en este momento con el politólogo Patricio Santos. Hola Patricio, gracias por estar con nosotros. Inicio consultándole, ¿cuál es su lectura sobre esta decisión que dice Verónica Abad que hará a partir de este 5 de enero de asumir la presidencia mientras Daniel Noboa participe en la campaña electoral y conociendo que fue suspendida por decreto por el propio Noboa? Mucho gusto, muchas gracias por el contacto. Pues a ver, sí, lo que ha hecho la señora vicepresidenta en horas de mediodía de Ecuador, pues ha sido muy simbólico y ha debido hacerlo, puesto que el día de mañana, domingo 5 de enero del año en curso, ella deberá, según mandato constitucional, conforme a ley expresa, como manda la Constitución ecuatoriana, es ella quien deberá asumir el liderazgo del Ejecutivo mientras el presidente se encuentre en campaña. Entonces, lo que ha hecho la vicepresidenta hoy día es dejarle en claro al presidente, al Ejecutivo, a su gobierno, de que respete el orden constitucional y que se dejen a un lado las argucias jurídicas, las interpretaciones a conveniencia de la ley y que, por favor, se le dé a los ecuatorianos estabilidad, ya que estamos de cara a próximas elecciones y el país no merece este cruce entre la vicepresidenta y el vicepresidente. Ella lo que exige es que se respete la Constitución. La señora vicepresidenta ha sido víctima de mucha persecución, muchos atropellos en contra de su persona, de su hijo. Ha habido una persecución sistemática y en contra de ella, de humillación inclusive. Entonces ella se ha mantenido firme y simplemente está diciendo lo que manda la ley, lo que dice la norma, que ella como vicepresidenta de la República es quien debe asumir la presidencia del país el día de mañana. Patricio, la vicepresidenta Abad, ella ha asegurado que no existe confusión, que sigue siendo la vicepresidenta constitucional del país. Le consulto, ¿tiene validez esta suspensión tomada por Daniel Noboa? Y también, ¿por qué desde el inicio del mandato Noboa siempre ha querido alejarla de las funciones públicas? A ver, vayamos por partes. La señora vicepresidenta se ampara en la norma, en la ley, como acabo de decirlo, y puntualmente es en el artículo 146 el que indica que, y me permito esto leer para toda la gente que nos está escuchando, textualmente lo que dice la Constitución del Ecuador en su artículo 140, nos dice lo siguiente, abro comillas, la presidenta o vicepresidenta de la República del Ecuador podrá ser reemplazado. Quien ejerza la función de la presidencia deberá ser reemplazado por quien esté ejerciendo la función de la vicepresidencia. Eso es lo que nos dice la norma. Entonces, la señora vicepresidenta está basándose en el artículo 146, que es muy claro y está indicando cómo debe ser la sucesión constitucional en el Ejecutivo. Y también, sí, la otra pregunta que me realizó, si es que es legal o no el nombramiento vía decreto ejecutivo,
de la señorita Sarija Moya como vicepresidenta, pues no, según la interpretación de varios constitucionalistas, juristas, en artículo 150 igual es muy claro, el artículo 150 de la Constitución, que indica que ahí están estipulados los mecanismos y condiciones para el reemplazo de la o del vicepresidente. Y cualquier decisión que se tome, esta tiene que ser tratada y aprobada por la Asamblea. Eso no se ha hecho. Entonces estamos abiertamente ante una ilegalidad en contra de la señora vicepresidenta. A plena luz del día se está violando la Constitución y se está queriendo nombrar arbitrariamente una vicepresidenta que no ha cumplido con los procesos y requisitos mínimos de ley para asumir tal cargo. Entonces la vicepresidenta, desde luego que tiene todo el argumento, el refuerzo jurídico constitucional para defender su tesis. Y la persecución, el hostigamiento en contra de la señora vicepresidenta es porque quizás el vicepresidente no le conviene, no quiere, de cara a las próximas elecciones, quizás él teme que de asumir la señora Verónica Abad, pues funciones quizás de ella en función ya del Ejecutivo, con otro modelo, otro estilo de gobierno, y quizás empiecen pues a dilucidarse, a salir a la luz ciertas cuestiones que no le conviniesen quizás al presidente de cara a las próximas elecciones y que puede perjudicar su popularidad y una posible reelección. Las Fuerzas Armadas de Ecuador responden a Verónica Abad. El Comando Conjunto declaró, nos corresponde acatar las disposiciones del presidente constitucional en funciones, Daniel Noboa. Las Fuerzas Armadas de Ecuador han respondido a la solicitud de la vicepresidenta del país, Verónica Abad, quien pidió a los militares que colaboren con ella en la elaboración de una agenda de trabajo para asumir la presidencia interina el 5 de enero, día en que inicia la campaña electoral. En un comunicado emitido este sábado, el Comando Conjunto declaró, nos corresponde acatar las disposiciones del presidente constitucional en funciones, Daniel Noboa, y mencionó los decretos ejecutivos relacionados con la vicepresidencia. Los militares hicieron referencia al decreto 490 emitido por Noboa el 23 de diciembre de 2024, que autorizó a Abad a viajar a Turquía. También mencionaron el decreto 494 del 4 de enero de 2025, en el cual se asigna la vicepresidencia a Cynthia Jallobrod. Por lo tanto, no siendo las Fuerzas Armadas deliberantes, nos corresponde acatar las disposiciones del presidente constitucional en funciones, Daniel Noboa Asín, y cumplir con nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución, reza el comunicado. En noviembre, Noboa suspendió a Abad de sus funciones de vicepresidenta. Este sábado, la política anunció que debe atender la responsabilidad de encabezar el Ejecutivo a partir del domingo, mientras Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral, siendo su candidatura firme e irrenunciable. Desde que inició la actual administración en Ecuador, Noboa ha tratado de alejar a Abad. Además de enviarla a Israel y luego a Turquía, así como el sumario abierto por el Ministerio de Trabajo que terminó en su suspensión por 150 días del cargo, la vicepresidenta fue multada por el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, con 20 salarios básicos unificados, es decir $8.500, al determinar que se incurrió en campaña anticipada en las elecciones seccionales, locales y provinciales, de 2023. Sin embargo, la multa no supuso la destitución ni pérdida de los derechos políticos. Los plazos de la suspensión de Abad se alinean con el comienzo y el cierre de la campaña electoral para las elecciones de febrero, en las que Noboa aspira a la reelección. La Constitución ecuatoriana le obliga a pedir licencia para hacer campaña, por lo que, de ley, le corresponde encargar la presidencia del país durante ese periodo a la actual vicepresidenta. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, aseguró este jueves que no es obligatorio que el presidente tome licencia, ya que no existe una norma expresa lo que establezca en estos casos. Voz de la Patria Grande.